Un aspecto del tema deuda que también me interesa consultarlo con usted es lo que viene planteando la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, cuando, bueno, planteando que el fondo de alguna manera, y no solo de alguna manera, incumplió su propio reglamento al hacerle un préstamo de la envergadura que le hizo la Argentina, y que con ese dinero el país no lo utilizó para su productividad o para su crecimiento, sino para la especulación financiera, la fuga de capitales y demás. Entonces, bueno, la expresidenta dice, si ustedes incumplen su propio reglamento, nosotros también podemos pedir una quita, ¿no? De alguna manera pone ese tema sobre la mesa de negociación, y yo le quería preguntar a usted si usted lo ve como un planteo que la Argentina puede hacer, o que en todo caso no es conveniente hacerlo en este momento. ¿Cómo ves a ese pedido? Mire, como toda persona inusualmente inteligente, Cristina le habla a Juan para que escuche Pedro. Vamos a suponer una cosa, vamos a suponer que hay un fondo de inversión, que es el Fondo Monetario Internacional, pero un fondo de inversión privado, sí, y que usted, Juan, es Francia o Alemania o Italia. Usted todos los años tiene que poner plata, tiene que fondear a ese fondo de inversión. Entonces, ¿usted qué es lo que pretende? Que el dinero que puso Italia, que pone los Estados Unidos, que pone Alemania, Francia, en el Fondo Monetario, no sea mal prestado, como Juan se molestaría si su fondo de inversión invirtiera mal el dinero que usted le confió al fondo de inversión. Así funcionan las AFP en Chile, o así hubieran debido funcionar las AFJP en Argentina cuando existían. Bueno, lo que está diciendo la vicepresidenta es una cosa de absoluto sentido común. Lo que está diciendo es, ¿quieren que les devolvamos? Muy bien, entonces generen las condiciones para que nosotros les devolvamos. Pero no le está hablando a la República Argentina, le está hablando al sistema post-Bretton Woods, le está hablando al Fondo Monetario, le está hablando a los que fondean al Fondo Monetario, claro. Porque en definitiva, ¿sabe qué pasa, Juan? Es un negocio de pocos, de vivos y de informados. La gran mayoría de la población, por eso a mí me interesa desacoplar las palabras de la Presidenta, que tuvieron muchísima más importancia considerada desde esta perspectiva que pensándola solamente Argentina versus fondo versus Argentina. No, Cristina está haciendo una apelación sumamente inteligente a que se revea el modo en el cual se manejan estos fondos. Por eso yo lo ponía al principio en correlación con este informe que pidió la Comisión de Presupuesto del Senado, que es en algún sentido la que revisa permanentemente la ejecución del presupuesto, las revisiones trimestrales a las que se somete el presupuesto de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque también Estados Unidos está incumpliendo con normas internas en las relaciones entre la administración y el poder legislativo, cuando avala, es por todos conocido, la influencia del presidente de los Estados Unidos para que se concediera de esta manera a tontas y a locas el mayor crédito que había concedido el Fondo Monetario Internacional a un país que ya estaba en default, y al cual le quedaba poco tiempo de mandato. De manera tal que me parece que si uno lo toma más holísticamente, más globalmente, más sistémicamente, yo comparto totalmente lo que dijo, y nos equivocaríamos si pensáramos que lo dijo solamente por el caso de la República Argentina. Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario, se encontró con el ministro Guzmán en Arabia Saudita en estos días, donde hubo una cumbre de ministros y banqueros del G20. Y a mí me llamó la atención lo que expresó Kristalina, porque bueno, dijo: queremos que la economía argentina se recupere de manera duradera, que se reduzca la pobreza y que las argentinas y argentinos prosperen. Apoyamos al ministro, apoyamos a Alberto Fernández. Digo, hay si bien yo coincido con usted cuando plantea que no hay que hacer festejos y que esto es apenas un paso en un camino que es arduo y es largo, pero es una expresión un poco más que lo que se esperaba, ¿no? Por lo menos en sintonía con lo que decía la Argentina: bueno, déjennos crecer para poder pagar. Sí, a mí me parece que tan importante como lo que usted dice, que es muy importante,
es el hecho de que el Fondo Monetario aceptó, ahora eso hay que bajarlo al board, después hay que bajarlo a la burocracia permanente del fondo. El fondo aceptó que no existe una receta, un traje que le vaya bien a los gordos y a los flacos. El fondo dijo literalmente, lo dice Georgieva en su nota en el Financial Times, que la escribe a título personal, como nota de opinión, que el fondo va a abandonar la idea que conocimos hasta ahora del stand-by, de los acuerdos de facilidades extendidas, que son iguales para Ucrania, para Pakistán, para Turquía, para Grecia, porque eso no funciona. Mire, yo realmente me sorprendió el gobierno anterior en cuanto a la mala praxis. Yo sabía que iba a terminar como terminó para los argentinos. No, la única sorpresa fue la mala praxis. Bueno, yo creo que el fondo también está reflexionando sobre esto, porque en definitiva esas políticas de pagar con el hambre, de obligar a pagar con el hambre de los nativos, de los ciudadanos argentinos, de los habitantes de la Argentina, son de patas muy cortas, porque en definitiva, ¿cuál era el país modelo que tenía la Escuela de Chicago y la ortodoxia económica y financiera? País modelo en nuestra región era Chile, y Chile tiene sobresaltos en función de haber aplicado a rajatabla esas normas. ¿Y qué hace el gobierno del presidente Piñera? Las revisa esa aplicación, se da cuenta que hay un problema en esto de pensar en un lado y aplicar esas ideas en otro, como si fuera pantográfico, como si fuera calcado, y eso está escrito. Entonces a mí me parece que así como nosotros estamos volviendo a caminar un abrupto sendero para salir de esta deuda asfixiante, también el Fondo Monetario, los fondos privados, yo pienso los Elon Musk, los Bill Gates del mundo financiero, la gente más inteligente. No le quiero decir que se hayan vuelto altruistas, de un día para el otro. A lo mejor es que todo cambie para que todo siga igual, en el sentido de la apropiación de la renta del dinero. A lo mejor eso no cambia, pero sí puede cambiar el criterio con que se exige saldar las deudas, porque si no, el propio sistema deja de funcionar. Entonces yo no espero mucho de la generosidad de todas las personas que mencionamos. Sí espero mucho del sentido común y de la apreciación técnica. Hay una señal muy importante: que no haya venido Werner del Fondo Monetario y hayan venido dos, la mujer es la segunda de Werner, pero que hayan venido dos exponentes técnicos a la Argentina, que hayan visto técnicamente cuál es la proyección de los números en un país que quienes están en blanco están sobresaturados de pago de impuestos, que tiene una economía en negro enorme, que tiene un fisco con inconvenientes, entre otros por estas razones. Me parece que cuando uno lo baja, para decirlo sencillamente, una planilla Excel, se entiende que no es un capricho. Hay una enorme diferencia entre el tratamiento mesurado y prudente que le ha dado el presidente a esta cuestión, que la Juvenilia y el Festival Carioca, con el que declaramos el default en 2002. Me parece que hay una diferencia muy, muy, muy marcada. Eso fue una cosa aquello fue una cosa provocativa, y fue una cosa irresponsable de la cual tuvo que encargarse el dueto Duhalde y Remelenikov, que es una persona habitualmente olvidada en el recuerdo, pero yo lo recuerdo con mucho respeto, porque le tocó una tarea tremenda, que fue la especificación de las tarifas. Le tocó realmente una tarea sumamente ardua. Bueno, esto me parece que es una cosa nueva, distinta, que la Argentina la está afrontando con calidades que a mí me parece son las mejores
en los hombres de Estado, ¿no? En el presidente, en la vicepresidenta, en el ministro de Economía, son las mejores, que es la prudencia, el equilibrio, la racionalidad, pensar en un plan B y pensar también en un plan A. Me parece que, a ver, si yo le tuviera que decir, a mí me parece que el ministro Guzmán, como hace toda persona sensata, partió de la peor hipótesis, o sea, esperaba lo mejor, pero se preparó para lo peor. Claro. Bielsa, ¿cómo le va? Buen día, Sol Rodríguez Garnica le pregunta. Buen día, ¿cómo le va? Usted como abogado, como ex canciller, me imagino que debe estar al tanto de este proyecto para eliminar las mal llamadas jubilaciones de privilegio y modificar todo ese régimen que, bueno, despertó en los últimos días / semanas muchísimos cuestionamientos, tanto desde el ámbito judicial como también del servicio exterior. Mire, la cuestión es así. Los muchísimos son poquísimos, porque cuando usted habla con la sociedad y no con el sector, no con la corporación, yo no he escuchado una sola de las personas comunes con las que alterno, o en el gimnasio, o cuando voy a comer, o cuando voy a hacer compras a un mercado que está acá a la vuelta de mi casa. Yo no he escuchado una sola persona que haya criticado ese proyecto. ¿Por qué? Porque es de estricta justicia lo que se está planteando. A ver, todo proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, que tiene iniciativa legislativa, luego es sometido a la revisión de los legisladores. Los legisladores lo revisan con su staff. Luego se revisan las comisiones. O sea, del proyecto original, no le digo que se vaya a perder el espíritu, porque el espíritu no se va a perder, porque el presidente no va a claudicar en eso, porque lo dijo durante la campaña, lo dijo en el discurso de Asunción, y lo repite permanentemente. En el espíritu no va a claudicar, va a tener variantes, va a adoptar variantes. Entonces, los muchísimos cuestionamientos saben que se resuelve en una actitud bastante poco cívica, que es atropellarse en la puerta de la caja de jubilaciones para irse antes y conservar el privilegio. Le digo francamente, todos estamos haciendo esfuerzos, o hacemos esfuerzos porque el dinero que nos ingresa por el trabajo es poco, o hacemos esfuerzos porque estamos en blanco y pagamos impuestos que son realmente, que están en el límite de lo tolerable por el bolsillo. Hacemos esfuerzos para aceptar que los servicios tengan un precio, que las empresas que prestan servicios tengan las utilidades que tienen, que hayan repatriado dividendos y el servicio sea pésimo, ¿me comprende? Porque la verdad es que nosotros no tenemos buenos teléfonos, la electricidad se corta, tenemos instalaciones para el gas que son antiguas. Entonces, me parece que todos tenemos que poner un poquito el hombro, no le digo ya para expandirnos, le digo para conservar en buenas condiciones lo que tenemos hasta el día de hoy. ¿Por qué razón tiene que haber, con argumentos que son válidos, porque son interpretativos, porque ya hay jurisprudencia, ¿no es cierto? ¿Por qué forzar el concepto de intangibilidad de los ingresos respecto de cómo fue pensado por la Constitución Nacional 1853-60, reformada en el 94, trasladarlo a hoy y repetir las mismas palabras de Alberdi? No tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, yo la verdad le digo, los muchísimos cuestionamientos son, en primer lugar, interesados y en segundo lugar, sectoriales. Y este es un momento para contemplar sectores, pero los sectores que menos tienen, aquellos que están a la intemperie. Ese es el sector que hay que privilegiar. Si lo entienden, si no lo entienden, si se apegan a los privilegios, yo no voy a cuestionar que alguien cuide su bolsillo. Lo que le digo es que no me parece solidario. Esto se lo digo con total claridad. Bien. Además, lo está diciendo usted que fue canciller, claro, o sea, personal diplomático, y además entiendo que también es abogado, ¿no? Sí, pero independientemente de eso, yo fui un canciller que cuando viajaba al extranjero, me alojaba en la residencia, porque la residencia tenía las facilidades para alojarme, devolvía los viáticos.
viáticos. Y hubo que inventar en la Cancillería un procedimiento porque no había precedente de devolución de los viáticos. Claro. Entonces no se lo estoy diciendo desde la teoría o desde exigirle un doble patrón de conducta a los demás. No, yo se lo estoy diciendo desde mi más profunda convicción. Bien. Y estoy absolutamente seguro, por supuesto que se va a judicializar esto. Claro. Por supuesto. Ahora, también sabemos lo que sucede cuando lo político se dirime en la justicia. Sí, no, a ver, la politización de la justicia y la judicialización de la política nunca ha sido buena. Bueno, que se judicialice, me parece muy bien, para eso están las instituciones y después serán los jueces su interpretación del derecho y su conciencia. Muy bien. Rafael Bielsa, como siempre, muy interesante escucharlo. Seguramente podremos continuar conversando algún día. Vi también que se autodefine poeta, además de sincericida. No es que me autodefina. 14 libros publicados me obligan a ponerlo. Bueno, la próxima vez, Rafael, lo invitamos acá con mate, una medialuna. Me gustaría hablar de literatura también. Sí. Pero no soy ambulatorio, por teléfono con gusto. Bueno, gracias, Rafael. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Que pasen bien. Ahí pasaba Rafael Bielsa, ex canciller de la República Argentina, y bueno, me parece uno de los nombres fuertes también del peronismo en la Argentina, y un analista siempre de lo que va sucediendo en este país tan complejo, ¿no? Bien, lo escuchaba.